I think I'll just start on the class. Okay. Let me Don't just get think- going real quick here. Okay. I don't think that we informed everyone. No sé si I was that informed. informamos a that todo el today was mundo, the disappearance of pero Srila acaban de Bhaktisiddhanta decirme que hoy Thakur, es la desaparición de Srila and so Bhaktisiddhanta some have Saraswati probably Thakur. come Entonces, on the call with questions and so algunos forth, but, tendrán we may preguntas, have to pero wait vamos a and answer tener them que until next esperar week. y vamos a We'll contestar see. la semana que viene. And then I want to speak a little bit about Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y hoy quisiera hablar un there'll be time poquito left más de over Srila for some Bhaktisiddhanta questions as Saraswati well. Thakur y But tal vez we haya are campo grateful para for the opportunity preguntas to say después. something, in Pero honor of estoy the muy great agradecido Bhaktisiddhanta por la Saraswati oportunidad Thakur de poder decir algo sobre on this Srila auspicious Bhaktisiddhanta day Saraswati Thakur en of este his disappearance, día de su desaparición, which occurred, I believe, in 1936. que ocurrió And en that would have been probably in 1936, January, en as the enero, moon, calculated by the moon. calculándolo según el But, calendario I'll lunar. begin with Voy a empezar a little bit about his, con algo sobre su recalling a little bit about his life vida and his devotional absorption, commitment, if you will, out of which arose his innovations that we're all y su devoción y sus have innovaciones. benefited from and are here today as a result of work. I should say that in the words of Bhakti Rakshakshita Goswami En las Maharaj, palabras de Srila Sridhar Maharaj, appeared in the mind of Bhaktivinoda Thakur, was his conception of worldwide Gaudiya Vaishnavism on the stage with the world religions, and even él puso el Vaishnavismo Gaudiya en el escenario mundial. That conception of Bhaktivinoda Thakur took shape. Y la in the form concepción, el of concepto de Bhaktivinoda Thakur Bhaktisiddhanta Saraswati tomó Thakur. forma a And then he través de said, Bhaktisiddhanta what Sridhar Saraswati Maharaj said, Thakur. that Y luego Bhaktivedanta Swami Prabhupada took it Sridhar Maharaj dijo, all over y the world. Bhaktivedanta Swami So, Prabhupada lo Saraswati llevó a todo el Thakur was mundo. born in Saraswati Thakur nació 1874, en el and 1874, so in the last quarter of the 19th en el último century. cuarto del siglo And of course, XIX. India was still occupied by Britain, Great Britain at the time. La India estaba todavía And, bajo la ocupación británica. His birth itself Su is nacimiento extraordinary. His parentage es algo was extraordinario. Sus padres, seventh son of, él I es think, el 13 séptimo children, hijo de seven los 10 of hijos de Bhaktivinoda Thakur and Bhagavati Devi. y Bhagavati Devi. And Bhaktivinoda Thakur, of course, is a very Bhaktivinoda Thakur significant es figure. una I figura believe it's fair de mucha to say that there importancia. are two periods in Bengal history, and that is pre-Chaitanya and post-Chaitanya. That's how significant Chaitanya Mahaprabhu is in Bengal history. But regarding the post-Chaitanya era, which we're still in today, Hablando de la era there's no one who is more post-Chaitanya, no hay nadie significant más in terms of importante teachings en términos de enseñanzas, and preserving, las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu, en distributing them, conservarlas y and distribuirlas, Thakur, más que Bhaktivinoda Thakur. Jai. And that is just factual, not any kind of exaggeration or sectarian Y esto es sin exagerar. Extraordinary. He wrote over 100 books. No es una perspectiva sectaria. Su obra ha sido extraordinaria. Todos los libros que escribió en bengalí, en sánscrito, en inglés. Él reveló el Dhamma de Vrindavan.
in relation to Vrindavan. O sea, lo que los 6 Goswamis hicieron con Vrindavan, él lo hizo con Navadvip y Mayapur, Chaitanya Mahaprabhu's Leela, excavando todos los lugares de los lilas de Mahat- Chaitanya Mahaprabhu. Navadvip Dham Mahatmya. Él escribió brings el that out. Navadvip It's Dham a Mahatmya. roadmap, if you will, for parikram throughout the 9 islands of Navadvip. También instituyó el parikrama de las 9 islas de And Navadvip. he also did a very substantial seva to Vrindavan Y también by hizo un seva muy way of concreto en Vrindavan, removing through legal efforts the haciendo de forma the legal, influence of a través de dacoits and leyes, robbers who were quitando preying todos los bandidos consistently on pilgrims on their way to que atacaban los Vrindavan. peregrinos It was a great problem for pilgrims. You have to understand, of en el course, camino a Vrindavan. pilgrims going to Vrindavan in India in those times, largely on foot, may have Los been walking for peregrinos days, en even esa months, época iban a come Vrindavan from the de pie south y or les tomaban semanas o the meses, west or the north, to come llegando a for Vrindavan del once in a sur, del lifetime norte, del oeste, pilgrimage to por Vrindavan. este peregrinaje This de is una vez en la vida. such efforts that is part of the Bhakti Anga Pada Sevanam. Este es un Bhaktianga, el de Padasevana, And just imagine, servir con los pies. after all that effort, and they are robbed and even Imagínense si en esta ocasión even única en murdered toda la by vida dacoits. So algún bandido le he, robara through o... his Entonces, influence as a magistrate, él tenía mucha influencia got como involved there and removed magistrado, that influence and protected, paved the way, if you will, to Vrindavan y as he did to digamos sanó Navadvip. And of las course, carreteras que iban a with Vrindavan, regard to quitó todos los Vrindavan, bandidos y that la disciple of influencia de los Bhaktisiddhanta bandidos. Saraswati Thakur, who took the ideas of Bhaktivinoda Thakur, as I said earlier, all around the world. Om Vishnupadi Si Bhaktivedanta Swami Srila Bhaktivedanta Prabhupada, Swami Guru Maharaj, Prabhupada es un that discípulo road de to Srila Vrindavan is Bhaktisiddhanta, now, since 1975, since the opening of the Krishna Balaram temple, named inappropriately so, que Bhaktivedanta también Marg. tiene And una in calle Vrindavan, he who nombrada gave shape to the ideas, as Srila I mentioned, Bhaktivedanta of Marg, Bhaktivinoda Thakur, the y great es algo Bhaktisiddhanta muy, Saraswati Thakur, Prabhupada. muy justo que se haya Parents, they hecho, were porque el camino a visitors, Vrindavan they were honored today. es a través de The Srila road to Prabhupada por Navadvip lo is que él only hizo one durante along the bank toda of the su vida Ganga, de has been prédica. named after him, and appropriately so, Bhaktivedanta Marg. So Bhaktivedanta Marg, Lakshmi Bhaktisiddhanta Marg, and Bhaktivedanta Marg. Entonces, These are the Bhaktisiddhanta ways, if you Marg will, en Mayapur y Bhaktivedanta Marg en to Vrindavan. Navadvip and Esto to es como tenemos Vrindavan, acceso a Navadvip y and Vrindavan. they were created, if you will, or paved in the spirit of service to the great Bhaktivinoda Thakur. Son carreteras que se asfaltaron en el servicio So a Bhaktivinoda Thakur. the Thakur, Bhaktivinoda, as they say, this isn't his day, if you will, but much could be said about him, much has. Many now, or at least half a dozen, if not more, PhD studies on Bhaktivinoda Thakur. So in academia, he has his influence. Se hicieron And the whole muchos worldwide estudios, mission of una Gaudiya media docena de Vaishnavism. These estudios two, sobre Bhaktivinoda Bhaktisiddhanta Thakur Saraswati Thakur en la academia. and A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, thought of themselves, as did all the followers of Bhaktisiddhanta, as members of the Bhaktivinoda Paribar. Todos los seguidores de Lead of Bhaktisiddhanta se Bhaktisiddhanta consideraban told miembros de la to Bhaktivinoda think Paribar, la of their familia de lineage Bhaktivinoda as Thakur. such. The great Bhaktivinoda Thakur, as great as he is, and as important as he is, significant as he is in the post-Chaitanya era, he considered himself to be a sweeper in the street. Por muy grandioso que fuera Bhaktivinoda Thakur, él se consideraba un barredor, el que barre antes el pasaje de Chaitanya Mahaprabhu. Y Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur se consideraba una pajita en la escoba de Bhaktivinoda Thakur. Parentage of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is extraordinary. As I say, he was the seventh child of 13
of Bhaktivinoda Entonces, Thakur, él era great el as he séptimo was hijo in del spiritual glorioso Bhaktivinoda Thakur. estimation or consideration, as I've been explaining. So he was also a very adept and held a very responsible position in the British government, and he leveraged that position at times. Y As I Bhaktivinoda mentioned, Thakur he departed tenía una Vrindavan, posición de respeto en el gobierno británico paving the way there for pilgrimage to travel safely. y muchas veces Leveraged that tomó position ventaja de esta posición, as much como as he could, dije, or every limpiando las opportunity that calles de los presented itself bandidos. to further serve the mission of Chaitanya Mahaprabhu. However, despite his own power, Shakti, or Shakti Surupaya, Bhaktivinoda Thakur, he nonetheless Sin felt embargo, himself a pesar de su Gaura Shakti que tenía sus apoderamientos de Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktivinoda Thakur se not sentía como que sufficiently no estaba, spiritually powerful to do the no kind tenía el of poder work that he espiritual saw, suficiente para hacer el felt tipo de trabajo was que needed él pensaba que era to necesario take Chaitanya Mahaprabhu's illustrious para llevar teachings las and enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu give them the dignity that they y deserve, darles la that was dignidad que lacking even in merecían. the pious intellectual members of the Hindu community, what to speak of the British and Para dárselo beyond the ni borders siquiera a of los the British intelectuales hindúes Empire. y ni hablar de los británicos. That's a big task. Es una And we tarea think that he was more than muy fit for that, grande. but he Nosotros thought himself pensamos que él era not fit for that, más which is que part of, cualificado, pero él of course, his no se actual consideraba tal, qualification. To lo see que es en himself realidad as a su broom on the, as cualificación. a sweeper on the street. Él se Of the Sankirtan consideraba party of Chaitanya Mahaprabhu, the humility of un Bhakti, barredor en la the way in calle which he donde caminaba Chaitanya Mahaprabhu. had no sense of grandiosity. No I'm tenía empowered. sentido de grandiosidad, de que Here I estoy am apoderado about to change the world and para cambiar el mundo. excavate or bring the dignity that deserves the Chaitanya Mahaprabhu's mission. He para made a humble darle effort in his part. La dignidad que se So this was merece his al inner movimiento de thinking. Chaitanya It's important to Mahaprabhu. underscore that. Entonces es And in that importante regard, subrayar he, cómo se sentía upon él. being stationed in Jagannath Puri Entonces, after some time by the British government for his secular work, hablando de su he made a prayer to Jagannath Swami. empleo como And in his prayer, he asked, magistrado en Jagannath Puri, well, él actually, le oró a if I recall Jagannath correctly, Swami. Jagannath Thakur appeared in the dream of Bhaktivinoda Thakur. Bueno, más correctamente I have es brought you Jagannath que le Jagannath Puri apareció not just en to un do sueño y le government's dijo, work, yo no to te do the work of traje, Chaitanya Mahaprabhu. no te llevé a Jagannath And Puri para ser magistrado, sino para hacer el trabajo de Chaitanya Mahaprabhu. In the dream, telling him, Y Bhaktivinoda Thakur le I dijo don't en el think I have sueño the power, to do que that. So es if that's what Jagannath, you pero yo no want creo of que me, tengo el poder you're para going to hacer have to esto. help me. You're going to have to Entonces, send me some si quieres help, que haga esto, a tienes que recruit. mandarme This is my ayuda. appeal to you, fervent appeal. And Jagannath Swami replied back that they make a prayer to Y and Jagannath worship le contestó Bimala que le ore a Devi, Bimala Devi, who is the tantric consort que of es Jagannath Swami, la esposa, who has digamos, her own tántrica de temple Jagannath Swami, que tiene su within propio the Jagannath templo complex, dentro del complejo and del templo all de of Jagannath, whose and to whom all of the y a prasad of quien Jagannath is given to se le an officer ofrece todo before el it's distributed prasada de to anyone Jagannath else. antes que se diera a todo el Important mundo. figure Entonces, within the una temple figura muy importante. complex, goddess of Jagannath Swami. Esta diosa He, Swami, Jagannath, Lord Jagannath, replied to Bhaktivinoda Thakur, de Jagannath. Jagannath le dijo a Bhaktivinoda Thakur que le hiciera una petición a Bimala Devi. And of course he did. Entonces él hizo así, le oró. The reciprocation on the part of Bimal Devi was this Y Bimala seventh Devi respondió con este hijo, Bhaktivinoda este séptimo Thakur, hijo
Kedarnath Bhaktivinoda and de Bhagavati, Kedarnath who Bhaktivinoda, Bhaktivinoda Thakur appropriately named che Bhaktivinoda Bimala Thakur Prasad, nombrò Bimala Prasad, o sea, Bimala la Prasad, the misericordia mercy de of Bimala Bimala Devi, Devi. coming at the with the blessing of Jagannath Swami to the O world. sea, And la of course, personificación de las there bendiciones are de some Jagannath Swami. there's a couple of very inspiring anecdotes about his appearance in early infancy with regard to further Hay blessings muchas of Jagannath historias sobre Swami. su niñez One en of the relación a Jagannath Swami. anecdotes is that his umbilical cord Una es was que wrapped around su his cordón neck umbilical like a estaba Brahman's envuelto thread, alrededor de su and cuello como it said that it left some el hilo impression bramínico. that stayed there for his whole life. And this is very, very Y dejó interesting, una impresión given en su cuerpo durante the toda su vida. later day struggle that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur took up at the behest of Bhaktivinoda Thakur Lo que es to importante establish notar, the porque luego en futuro appropriate Bhaktisiddhanta the proper Siddhanta regarding trabajó mucho para Varnashram establecer el Siddhanta correcto con and respecto al Varnashrama. the fact, and particularly Y en particular, the fact that the determination of one's caste, if you will, is to be calculated by one's character and deeds and actions rather than by la birth. determinación de alguien, And indeed, o sea, establecer stated in que the scriptures el that valor the de alguien seminal hereditary se ve a Brahmanhood través de su determinación y lo que hicieron, no a través um, del nacimiento que tuvieron, doesn't hold up in Kali Yuga in particular. especialmente en Kali Yuga. So he struggled with this, with the Brahmin community, and Entonces, some of the Vaishnava él luchó mucho Goswami families, if you will, Vajati Goswamis, who were para also convencer la Brahmins. comunidad Not all of de them, some of them brahmanas. supported him. The Radharani Algunos le family daban supported, soporte, pero but in Bengal, muchos brahmanas bengalíes he largely was not supported. estaban en And he contra de was, él. of course, this is later on in his mission, giving Brahmin threads to Y él en su propia non-Brahmin misión le daba el hilo bramínico a gente que no eran brahmanas de and this was nacimiento. a huge controversy. Era una controversia Huge enorme. struggle he underwent. So it's interesting. Maybe we'll get into that a little further. Es interesante ver with the discussion and the timeline of his life. We're now just dealing with his birth, but it's very interesting to note that Es interesante ver que él mismo, que nació en una familia de kayastas, nació con el hilo bramínico, con el cordón umbilical a forma de hilo bramínico. Ramananda Roy era un kayasta también. To be able to perform clerical duties. Los kayastas eran shudras que con el tiempo se elevaron a la posición de empleados y hacer trabajos de administración. Prabhupada también venía de la comunidad de kayastas. Entonces, ni hablar de comportarse como un brahmana y hacer los deberes de un brahmana. Algo es tener las cualidades de un brahmana, no quiere decir... Uno puede tener las cualidades de brahmanas, pero solo quiere decir que va a ser brahmana en la vida siguiente. Pero Srila Bhaktisiddhanta presentó mucha evidencia para demostrar que él mismo no solo se comportaba como un brahmana, sin embargo le daba la iniciación de brahmana a otros que no habían nacido como brahmanas, y esto era una controversia enorme en la época. And of course, in his youth, also about maybe 5-6 months, I believe it was, after his birth, he was born on the Grand, what's Y called the unos Grand 6 Road, meses the main road
después de nacer, la casa de él estaba en el camino del Ratha Yatra, en la calle donde se hace Ratha Yatra. That Ratha Yatra, as it does sometimes, as it did during the time of Chaitanya Mahaprabhu, Y así como ocurrió durante la época de Chaitanya Mahaprabhu, a veces el carro de Jagannath se paraba y por mucho que tiraran los devotos, Jagannath no se quería mover. Chaitanya Mahaprabhu was dancing at this time in En la Kirtan. época de Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu estaba danzando enfrente de él, entonces la idea era que Jagannath estaba en stambha, estaba bloqueado en éxtasis para ver, al ver la danza de Chaitanya Mahaprabhu. A manifestation of Radha. When Nityananda Prabhu saw this from a distance, he paid obeisances. Y cuando Nityananda Prabhu vio esto, él se postró porque vio que Chaitanya Mahaprabhu estaba en el estado de ánimo de Radharani y Krishna estaba en éxtasis viendo a Radharani danzando. Chaitanya Mahaprabhu dice el mismo, yo soy un discípulo y Radharani es mi guru en cuanto al danzar. The whys of Jagannath's stopping the cart at different times in his annual Ratha Yatra are not always understandable. Entonces no siempre se entiende por qué Jagannath quiere parar el carro cuando lo hace, de un punto de vista externo. Pero en esta instancia, en la vida de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, el carro se paró justo enfrente de la casa de Bhaktivinoda Thakur y no se quería mover. And of course, we have to look deeper why it couldn't move. And what we find is that it stayed there, immovable, until Bhagavati Devi brought out the young y no se quiso mover hasta que Bhagavati Devi llevó su hijo Bhimala Prasad, le llevó su hijo ante Jagannath y la guirnalda de Jagannath le cayó encima al bebé. Y le dio sus bendiciones de esta forma. Y justo después el carro empezó a moverse. So the childhood, the birth, the childhood of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, these were extraordinary. Entonces el nacimiento, la niñez de Saraswati Thakur son muy extraordinarios. Hablando de su carta astral, el astrólogo estaba muy sorprendido de ver una carta astral de este tipo. So this, I want to say, is Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was a very extraordinary person. Esto para decir que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur era una persona muy extraordinaria. Había gente que no estaba de acuerdo con él, gente que se peleaba con él y gente que se juntaba a su misión. Pero los que se juntaron son los que tenían razón. Todavía hay gente hoy que lo critica, pero tienen que tomar estas cosas en consideración. Tienen que tomar en consideración estas cosas y porque lo critican, pero no tienen oído para oír la profundidad de su espiritualidad. We'll come to that more, but as he grew into his school years, he was also recognized by Pasando a su edad escolar, sus enseñantes lo reconocieron como un estudiante extraordinario. He was interestingly very tradicional, él era muy tradicionalista, religioso, tenía una perspectiva religiosa muy tradicional. Esta era una época donde
los he had a valores very tradicionales strong, se veían muy committed influenciados por leaning corrientes towards the traditional modernas. perspective from a conceptual point of view, but from a practical Entonces, point of él view, tenía una he embraced perspectiva tradicional del punto de vista modernity. conceptual, pero de This un punto de later would put vista him at odds with práctico both era sectors. muy innovativo. Modern people would be opposed to him, and the traditionalists would be opposed Y to him. así tenía la gente From a moderna traditional y los point of view, tradicionalistas, todos en contra de él. his pragmatic, practical, modern adoptions, like driving in a motor car Por and so on and so ejemplo, forth, were thought to disqualify him. usar un carro en vez que ir de And pie, from the modern especialmente point of como view, sannyasi. his commitment to conceptually Y los modernos, los modernistas, full-fledged también theism, estaban en Gaudiya contra de él Vaishnavism, por and ser tan the opposition tradicionalista. that teaching has to certain modern perspectives and so forth. Porque That las put him at odds enseñanzas with tradicionales estaban en modern contra de la modern corriente people. modernista en Bengal. But this fact about him, which would come out more and more as Pero he este hecho actually sobre developed él his mission and so forth, was apparent even in his early es algo days que se ve también in school. durante sus And primeros años, cuando era una cuando his religious era en la escuela, life cuando estaba en la was escuela. further, I would say, cemented, if you will, by the blessing of Bhaktivinoda Thakur, who gave him beads to chant on. Bhaktivinoda Thakur ya le había dado cuentas sobre qué cantar and in desde fact, que era niño. gave him initiation into chanting. Él le había dado el Harinam. And he also blessed him with the Nrsimha mantra. También lo bendició con el Narasimha mantra. And so this way he saw Bhaktivinoda Thakur not only as his father, but as his Entonces él lo veía no solo como a su padre, Bhaktivinoda sino Thakur como también a su Harinam Guru. mantra diksha from Gaurkishore Das Babaji Maharaj. But in his Luego él youth, tomó as I mantra say, diksha de he Gaurkishore was Das very Babaji Maharaj. religious and a traditionalist conceptually, Pero but digamos, very interested él in era muy modern tradicionalista, pero también ideas muy at the interesado same en las time, ideas modernas al mismo and tiempo. able to embrace the practical Y era capaz de abarcar ideas ideas prácticas que venían del mundo moderno, and so forth. It was que eran something útiles. And he was recognized in his school days as being a very morally upright, Entonces, en la religious escuela person, se le conocía very, como a una persona de una very moralidad capable, very impecable, intelligent. His memory was también muy extraordinary. capaz, muy inteligente, su memoria era You hear in all extraordinaria. these hagiographies of whether it be Chaitanya Nosotros Mahaprabhu's followers oímos or followers of todas the Buddha estas or this or that. hagiografías From the time in which de those Chaitanya type of Mahaprabhu. that genre of literature was more popular. There's always these. And by the age of 12, he understood he memorized all the Vedas. So these kind of statements, Se oye they're mucho just que kind of meant to say he was very smart, he had very good a la memory. edad de So 12 años with había regard to memorizado Bhaktisiddhanta, he todos actually los memorized the Vedas. whole Bhagavad Gita. I think Y eso es una forma de decir que era muy inteligente, pero Bhaktisiddhanta Thakur so he was de very verdad tenía extraordinary esta and memoria. very, I would say, very desirable by people of the elders, in the modern world. They wanted to bring him into Entonces los adultos en el mundo moderno lo querían para ellos como para que discutiera los asuntos del día, pero al mismo tiempo él era un joven muy cautivante y atractivo por su inteligencia, pero también había un conflicto en relación a su interés con la astronomía, por ejemplo. Él estaba en desacuerdo con su profesor sobre puntos y al final dejó la escuela porque no quiso cambiar de idea. Y al final escribió su propio libro, el Surya Siddhanta.
his interest in astrology and his keen Y insights, hablando de su interés en la astrología y astronomía, although he was I think a Jyotish as well, Bhakti Vinod Thakur further blessed him with the title Bhaktivinoda Thakur Bhaktisiddhanta. So the name lo bendició Bhaktisiddhanta con el actually came from título Bhakti Bhakti Vinod. Later when he took Siddhanta. sannyas, Luego, he cuando él added the tomó sannyas sannyas, name Saraswati Bhaktisiddhanta. añadió el So, at nombre any rate, Saraswati, in his youth, Bhaktisiddhanta very Saraswati. religious, very morally Entonces, cuando era joven, upright. era He tenía una formed a moralidad muy society fuerte, as a very young y man desde called the joven, August cuando era Assembly, joven, in which all of the members formó una were asociación celibates. donde todo el They made mundo a vow for tenía que ser celibacy for célibe, life. tomar un voto There's the de Bhishma, this is like, whoa, that's the por famous toda la vida. Oracle from the sky when grandfather Bhishma took a vow. Ustedes se acordarán que cuando Bhishma took a vow of celibacy, tomó Bhishma, un voto de celibato the name a means vida, something to that de effect. por vida, Oh my God. se oyó desde el So cielo anyway, they Bhishma, que took a quiere vow. decir, How many of ay, them qué ever horror, followed, we don't know, but Bhaktisiddhanta starts with the name. asombroso. And I think brahmachari, celibate. Entonces Bhaktisiddhanta life. también fue That was un thought Naishtika to be very brahmachari. morally upright and a sign, if you will, and evidence of the ability to go inward. And, Entonces él era un draw brahmachari de por inspiration vida y era from como un within, síntoma de su habilidad and joy de introspección and y so that de encontrar la dicha y la felicidad dentro de él. was that society, that August Assembly, was an example of his ability to inspire others. I don't think he was the best organizer of sorts. I think he had some organizational skills. Él no era el mejor de los organizadores, de administradores. Tenía algo de capacidad de organizar, pero sí tenía la habilidad de inspirar a los demás. Inspirar a los que eran naturalmente, que eran administradores naturales, por su naturaleza. Entonces, él era una persona que todo el mundo deseaba por sí mismo, muy inteligente, muy atractivo por muchas razones. Entonces, muchos grupos e instituciones querían que se juntara a ellos. Bhaktivinoda Thakur también, no desde niño, pero como adulto, todas las comunidades se quedaron como en shock cuando él se hizo Vaishnava, Gaudiya Vaishnava. Bhima Prasad, he had at his feet, if you will, any opportunity. Entonces, el joven Bhima Prasad tenía a sus pies todas las oportunidades en términos de trabajo, de suceso material. Although he was not interested by them, by his own admission, pero él no tenía interés en nada, en todo eso. The praise that he got for that was something that he had to. I would say that he was able to distance himself from entirely with the help of Él se alejó de toda esta gente que lo quería, yo halagaba, gracias a Gorkishore Das Babaji. Gorkishore Das Babaji solía escuchar las clases de Bhaktivinoda Thakur. Él era un Mahapurusha que no dejaba a todo el mundo que se acercara a él, pero Bhaktivinoda Thakur le rogó que le diera sus bendiciones a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y así fue que en los 90s del siglo XIX,
O sea, quiero que vean el contraste entre su posición y la posición de Gorkishore Das Babaji. Gorkishore Das Babaji casi no sabía mala pena leer y escribir. Gorkishore Das Babaji Maharaj lost his wife at the age of about 30. Él se quedó viudo cuando tenía unos 30 años y tomó Babaji, se fue a Vrindavan y pasó 30 años en solitud en Vrindavan antes de volver a Navadvip. Y ahí se quedó meditando en su servicio a Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta vio en él his own qualities that others praised seem counterfeit in terms of their Él purchasing vio power, algo en Gorkishore Das Babaji, tanto que sus propias cualidades, que todo el mundo lo halagaba por ellas, les parecían falsas. And obviously one of the gurus of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, but Bhaktivinoda Thakur era un hombre de familia y por supuesto uno de los gurus de Siddhanta Saraswati Thakur. Gorkishore Das Babaji Maharaj, and his renunciation very much moved Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and so he was driven by that. Pero el espíritu de renuncia de Gorkishore Das Babaji cautivó mucho a Siddhanta Saraswati. He could understand was the ideal of Gorkishore Das Babaji Maharaj, and under his influence, and then of y fue bajo su influencia y la de Bhaktivinoda Thakur que Siddhanta Saraswati Thakur fundó su propia misión. In complete dedication. Pero lo hizo en completa dedicación a Gorkishore Das Babaji, Bhaktivinoda Thakur. As I mentioned, Babaji Maharaj, Gorkishore was a difficult person to approach. Gorkishore Das Babaji era una persona muy difícil a quien acercarse. Keshav Maharaj dijo que uno de los primeros discípulos de Bhaktisiddhanta Thakur dijo que was sent to try to help to get Gorkishore Das Babaji out of an outhouse. I think that he had locked himself in. Lo habían enviado a Keshav Maharaj para sacar a Gorkishore Das Babaji de una latrina donde se había encerrado. Y todo el mundo quisiera que saliera de allí porque olía mal y no era un ambiente sano para él. Y Keshav Maharaj era un discípulo de Bhaktisiddhanta Thakur. Él empezó a iniciar en 1906 y Bhaktivinoda Thakur y Gorkishore Das Babaji fallecieron mucho después, entonces fue con sus bendiciones que él empezó a aceptar discípulos. Pero la historia que le estoy diciendo sobre Keshav Maharaj, entonces él solo consiguió convencer a Gorkishore Das Babaji que saliera de la latrina cuando le dijo que era un discípulo de Bhaktisiddhanta Thakur. Maybe the only of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur who had the direct darshan of Gorkishore Das Babaji Maharaj. Keshav Maharaj fue el único, tal vez el único discípulo que tuvo un darshan directo de Gorkishore Das Babaji. Written down, if you will, and turned into some articles published in the Harmonist, which was one of the publications of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that came out, I think, maybe twice a month. Bhaktisiddhanta fue también
As you know, he detrás was, de la famosa revista, estuvo también detrás del Harmonist, primarily about publishing, una which revista que considered salía, Mahamarg no me acuerdo lo que dijo, more 2 than veces al mes. Pancharatri Marg of deity worship and so forth. And he outlined the difference between the two. And his mission carried both, but he gave more emphasis to Harinam and to Su preaching, misión le da outreach, and so importancia on and tanto so al forth. Pancharatri But Marga, before his a la outreach adoración became ritual really y substantial también a la as the importancia Gaudiya del Math, Harinam. Gaudiya mission, and so forth, he made a commitment to chant 1 billion Pero antes de names fundar esta of misión, él Krishna. había tomado un voto And de now cantar it took a long time. I don't know no me how acuerdo he cuánto dijo, calculated. 1.000 I think millones de 64 nombres, rounds is 100,000 names. So 100,000 times entonces is 100,000 going to a 64 billion. rondas, como unos 100.000 nombres, Are you a tomó como mathematician, unos Mr. 9 años. Brahmanan? Don't you have a degree in math? This is just arithmetic. Anyway, it took him a long time. And he did so in the midst of other activities as well. Some organization, some personal service to his father. And the net result, anyway, is that after, I believe, 10 years, he completed the vow to chant 1 billion names. The point here is Entonces, that al cabo de unos 9 años, Harinam, and his taste for acabó Harinam su was voto. El significant, punto es que su substantial, compromiso con el very Harinam deep. era muy In fact, he had profundo. more, under the influence of Gorkashodas Babaji, more of an inclination towards a contemplative life rather than Él to en the realidad tenía outgoing mucha más Gostianandi propensión hacia una vida de contemplación preaching life, which would bring you in touch with many people in the world and so forth, which que was a la more prédica exemplified en vasta by escala Bhaktivinoda Thakur. hacia So he todo el got different mundo. instructions from Bhaktivinoda and from Gorkashore. Y, Gorkashore told him, don't do the y sus preaching, gurús tenían that's too dos much trouble. inclinaciones diferentes. People Gorkishore are Das Babaji le problematic, dijo most of them que are animals. no predicara, sino que se sentara And y cantara los santonombres y Bhaktivinoda Thakur que told him se that quedara fuera de you problemas, can't be mientras stingy, but you're Bhaktivinoda well. Thakur le dijo que no, que tenía que predicar Ultimately, he called y him a no podía Mayavadi ser for tan not going out egoísta. and preaching. Forget the Entonces connection él hizo las dos cosas. Primero he couldn't cantó el tolerate santo that. nombre durante 9 años, todo el día, todos los So días, he y luego began. fuerte de ese voto But empezó a predicar. he began, in a sense, in this way by commitment to chanting the names 1 billion times, and the depth of his own inner experience and so forth was out of which his innovations came. Now, it's important to note that this was Entonces, a time of innovation for también las Hinduism, because innovaciones que here you were él living in aplicó India, Hindu fueron traditional resultado de este perspective voto de cantar mil was billones what it de was, and nombres now durante 9 the años. British, they had a whole different idea, so different values and so forth, and questioning the Porque los británicos tenían ideas religious perspective diferentes, of diferentes the formas Hindus de was poner en discusión prominent. They questioned themselves. Where are we? las Where should verdades de we los spot? Vedas. And so on and so forth. It was a very Entonces hacía interesting falta venir con time nuevas for respuestas. introspection and for innovation, if you will. And so many people, well, a good number of people in the educated Bhadralok community that Bhaktivinoda Thakur was part of, Bhaktisiddhanta Saraswati was part of, they were prominent within. They tried to adjust and innovate. Entonces muchos trataron de innovar y ajustar los ideales de los Vedas, modernizarlos, actualizarlos, hasta criticar su propia filosofía. In Bengal. But was a marked difference between all of those who did that and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and his innovations, following as he did Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur was kind of like, to use Prabhupada's analogy, in like a needle. Pero la forma en que lo hizo Bhaktivinoda Thakur se describe
como then inside it, uno que it entraba sprouted, you know, como un alfiler, the claws, whatever they're called, una aguja, of y the salía plow. como un And when you arado. pulled it out, the hole that would, on the way coming out, would be a lot larger than the hole Imagínense on si the way ustedes in. entran en alguna Bhaktivinoda sustancia, Thakur no sé, was en algo como beginning un something, agujero, una aguja, and he y went in se like a salieron camp, como un and arado, o sea, lo Bhaktivinoda destruyen Thakur todo. came out like a plow. Entonces, And as a la result, some prédica people, de even disciples of Bhaktivinoda Thakur, thought Bhaktisiddhanta that Bhaktisiddhanta era didn't así. represent him properly. Y mucha gente le Bhaktisiddhanta Saraswati decía, Thakur mucha gente himself said pensaba que él no that representaba a Bhaktivinoda Sajnatoshini, Thakur which de was Bhaktivinoda forma Thakur's apropiada, periodical, this is a porque popular, Bhaktivinoda Thakur era muy periodical, diplomático. centered on Gaudiya Vaishnavism, allowed some things that he wouldn't have wanted to allow, but he had to allow them, given that preaching takes into consideration who the audience is and what you can sell to them and what you can't in any given time, and Entonces, so forth. So Bhaktisiddhanta, his time was a little different. It was time to be a little more la época de forthright, Bhaktisiddhanta forceful, and he left no Saraswati room. Thakur His harmonious era una majesty, donde which era was the renaming necesario of the Sajnatoshini for any of the things that might have been maybe a little Gaur Nagar Pada or something, you know, is found in Bhaktivinoda Thakur's Sajnatoshini, but you don't find anything like that. In fact, you find a complete ser más rejection of estricto. such ideas Él overtly rechazó todas las in ideas the preaching of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur to give que no estaban en línea an con las example of the enseñanzas de difference Chaitanya between the two, Mahaprabhu. doing the same thing, but different in approach, given the time and the circumstances. But again, the difference between Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's innovations, Pero la diferencia entre las were that innovaciones de conceptually, Saraswati Thakur as I mentioned earlier, he never departed an inch from Gaudiya es Siddhanta, que él nunca and he saw his entire desvió de un milímetro de work, las missionary enseñanzas work, to Gaudiya. be humble service to Bhaktivinoda Thakur, a straw in the broom of Bhaktivinoda Thakur. This was very, very prominent. Therefore, for Y example, siempre se although sintió he was como very, se consideraba una pajita en la escoba de Bhaktivinoda committed to Thakur. publishing, bringing in the printing press and putting it in the moth and so on and so forth. And he had Y hablando de Harness, which was su coming out, I think, twice monthly. He had the Nadia Prakash coming out daily, and any number of other periodicals and so forth. But the overall and larger commitment with wrote more than 100 works. Se congeló So todo. what have we seen of them to this day? But he was very committed to that. So complete dedication to Bhaktivinoda Thakur. He was giving shape only to the conception. As Pujapad Chidambar said, and I mentioned earlier, to the conception of Bhaktivinoda Thakur. I'm sometimes thought of by my disciples. Él le dio forma a la concepción, al concepto de Bhaktivinoda Thakur. Normalmente se me define también como un innovador, pero left out in his writing, which was done, in the context of traveling around the world a dozen times, and so on and so forth. A small contribution. So Bhaktisiddhanta was completely dedicated to his guru. Entonces, Bhaktisiddhanta tenía completa dedicación hacia su guru, y esto es lo que le dio el poder de hacer su trabajo de prédica, y que le dio el gusto para los santos nombres. Los santos nombres lo llevaban a las lágrimas de forma natural, y este sentimiento para los santos nombres es el que le dio la fuerza de aplicar tantas innovaciones de la forma que las aplicó. Modernity would critique that, the modern world. He critiqued Hinduism,
innovaciones y hasta critica a su propio, criticó su propia tradición. Pero la manera en que criticó el Vaishnavismo Gaudiya se refería a la falta de habilidad de algunos Gaudías de aplicar las enseñanzas sin comprometer las enseñanzas. Algunos, en el nombre de la innovación, tiraban al bebé junto al agua del baño. Porque las innovaciones de esos grupos eran fruto de sus cabezas, no venían del corazón, de la fe, en el guru y en la experiencia de que hablamos. Cuando decimos creencia y fe, Sridhar Maharaj decía, hablaba de planetas de fe. Aquí vivimos en el reino de la duda. Sobre eso no cabe duda. Deberíamos dudar y sentarnos con el guru presentando nuestras dudas con la fe que el guru nos va a dar todas las respuestas. The scripture in a relevant way, and so forth and so on. So the way forward is faith. Pero la manera de avanzar es a través de la fe. Con la fe podemos practicar. Y un poquito de práctica nos puede dar una experiencia muy profunda. More than any even philosophical understanding in your head. I mean, I have a pretty deep philosophical Yo tengo una mente bastante filosófica y puedo entender, y les puedo decir francamente que mi conocimiento y entendimiento del Vaishnavismo Gaudiya, que francamente les puedo decir, me da una experiencia muy profunda en mi práctica. Pero hace 50 años, cuando empecé, no tenía esta fe basada en la razón, no tenía acceso a todos los libros, ni siquiera teníamos el Bhagavad Gita así como, tal como es, en su forma final. Solo había una versión limitada, edición limitada, pero mi experiencia era igual de profunda, mi beatitud no era inferior. Entonces la manera de avanzar es a través de la fe. Fe que, si se entiende de forma correcta, es una vocación al actuar. I mean, the work that he did, the mission that he did is just extraordinary. I mean, 64 Entonces, su misión es extraordinaria. Abrió 64 monasterios solo en la India. Luego también mandó a misioneros a Inglaterra, Alemania. Y luego, por supuesto, entre sus discípulos, mi Guru Maharaj, what Bhaktisiddhanta gave shape to, the ideas of Bhakti, all over the world. And Prabhupada, I've said before that I heard from Prabhupada, Pujapad Sridhar Maharaj, muchas veces lo oí desde Prabhupada, Puri Maharaj y Sridhar Maharaj. And Prabhupada was rather tight-lipped, so we didn't hear too much. Prabhupada no dijo mucho sobre Bhaktisiddhanta. Sridhar Maharaj habló mucho sobre la misión de Srila Bhaktisiddhanta. Y Puri Maharaj nos dio los detalles más íntimos de su experiencia, que me dieron un sentido de la naturaleza cariñosa de Bhaktisiddhanta Thakur. Él era muy pesado y estricto, pero sus discípulos lo veían como su forma de manifestar cariño.
before I go into that, I want to say one thing about Prabhupada, who was tight-lipped. Didn't say much about Bhaktisiddhanta. Prabhupada no decía mucho sobre Bhaktisiddhanta, pero al mismo tiempo no dijo mucho. When he spoke about Bhaktisiddhanta, he couldn't get out more than 2 sentences without weeping. Pero las pocas veces que hablaba de Bhaktisiddhanta no podía decir 2 frases sin empezar a llorar. For Gaudiya Vaishnavism in the world, just like what he did was incredible. To be in his presence, just incredible. Even without being in his presence, as I said, temples developed where he never went in cities, and hundreds of Prabhupada era devotees como there. el sol para nosotros. Templos se abrían en lugares donde él ni siquiera había visitado. Would say, empowered by Nityananda Prabhu. Y como Sridhar Maharaj dijo muchas veces, estaba empoderado por Nityananda Prabhu. Entonces, por alguien como Prabhupada, ponerse a llorar al mismo pensar en Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur nos dijo mucho. Bhaktisiddhanta era una persona muy extraordinaria desde el punto de vista espiritual y tenemos que ver las innovaciones que él aplicó a la luz de esto. Gaudiya's ability to accept them as pragmatic and not a deviation. But as evidence of the depth of his realizations. Entonces no hay que verlas como una deviación, sino como una evidencia de su realización. Gaudiya Vaishnavism, but their reformation was going on in their head. Here's what the modern people say. How do we think about it? Let's think about it in another way. Entonces los demás grupos hacían innovaciones de un punto de vista intelectual. Entonces los modernistas dicen así. Entonces, por ejemplo, le critican a Krishna en Braj con sus actividades inmorales. Entonces vamos a considerar el Krishna del Bhagavad Gita, que es un estadista. Y esto es bueno. Entonces este tipo de ajustes no tenía la profundidad de la experiencia de lo que es Braja Bhakti. Lo que es Manjari Bhava. Bhaktisiddhanta Thakur, él mismo era Nayanimani Manjari. Él casi nunca habló de su Swarupa interior. Pero su campaña surgió de su propia experiencia interior. Uno puede pensar o hablar, pero actuar es toda otra cosa. Chaitanya Mahaprabhu no dijo mucho, no escribió mucho. Solo estos 8 versos. Habló con Prakashananda Saraswati Sarvabhauma, sino en general solo cantaba los santos nombres y tomaba Mahaprasadam. Fue de peregrinaje. Los Goswamis escribieron muchos, pero fue Mahaprabhu que les dijo que escribieran mucho. Out of deep experience, or like these, I say, in his own time, there were any number of people. En la época de Saraswati Thakur había muchos innovadores intelectuales, a nivel intelectual, como les dije, pero no es un ejercicio intelectual las innovaciones de Siddhanta Saraswati. Es algo que venía de su corazón. Por ejemplo, cuando dijo, yo estoy preparado a servir carne a los británicos para hacer que vengan a escuchar el Bhagavatam. Sus propios discípulos estaban muy asombrados al oír esto. Y cuando vio la sorpresa en sus caras, Sridhar Maharaj estaba entre ellos. Él dijo, yo pensé en esto ya hace 30 vidas. Hace 30 vidas antes que pensé en eso. We did things selling Prabhupada's books at his behest. But I, if I was thinking more clearly,
Nosotros decíamos cosas en el contexto de distribuir los libros de Prabhupada que hoy día no diría, pero es casi mejor que lo hice sin pensar. Había gente a quien no les gustaban los libros. Por ejemplo, me acuerdo que había uno que limpiaba el aeropuerto que me pidió el libro y luego lo echó a la basura y le echó fuego porque no les gustábamos. Pero Prabhupada tenía la fuerza de digerir todo esto. Siempre que hay prédica, hay controversia, y Bhaktivedanta, Bhaktisiddhanta tenían el poder de digerir todo esto. But they came from the depth of his spiritual realization. They weren't just a head exercise. They weren't coming from a fertile Pero lo que quiero que imagination. entiendan es que todas estas innovaciones vienen de la profundidad de sus realizaciones y fe. O sea, no es malo usar el intelecto, pero es un buddhi que está guiado por el bhava. Ejercitar buddhi en sí mismo no nos va a llevar al bhava, por cierto. Prabhupada lo definía inteligencia excesiva. Sridhar Maharaj decía, siempre que encuentro a alguien muy inteligente, tengo que repetir el punto de Jnana Shunya Bhakti, devoción sin cerebro. No vas a lograr el bhakti con tu cerebro. Deberías usar el cerebro en el ámbito del bhakti, pero ese es un arte. Pero es muy fácil quedarse usados por su propio intelecto. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, no, out of real deep spiritual Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, no, él fue a través de su experiencia interior, innovó muchas cosas, pero a nivel práctico, por ejemplo, usar comodidades modernas para facilitar la distribución del Vaishnavismo Gaudiya. Las innovaciones eran muy pequeñas y muy limitadas. Él no cambió la filosofía. It takes time, of course, to see the success. We're the success now in time. We can look back, but it is time. Pero toma mucho tiempo. Nosotros podemos ver su éxito porque ha pasado mucho tiempo. His commitment to his work as he saw it. Su compromiso a su trabajo. Como vimos, que dándole forma a la idea de Bhaktivinoda Thakur, ocasionó muchas cosas, inclusive intentaron asesinarlo. Things like giving shape to Bhaktivinoda Thakur's vision of Mayapur being the real birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. Él le dio forma a la visión de Bhaktivinoda Thakur sobre Mayapur. Y él formó un mat en Mayapur. Eso también fue. Hubo mucha controversia. Los brahmanas locales. Hubo un debate muy importante sobre Brahmana contra Vaishnava. Y Bhaktivinoda Thakur envió a su hijo. El primer día él complació a todos los brahmanas diciendo lo importantes que son. Pero luego dijo, por muy importante que es el brahmanismo, hay que ver las cualidades de cada uno. El que tenga las cualidades de un brahmana debería hacer el trabajo de un brahmana. Y citó
20 citaciones del Bhagavatam, Mahabharata, para dar soporte a esta idea que si uno no es brahmana de nacimiento, si tiene cualidades de un brahmana, puede hacer el trabajo de un brahmana. ¿Qué es el de ser el gurú de la sociedad? Y ese es un problema. Inclusive hoy día hay linajes Gaudiya que subrayan el hecho que si no naciste en una familia de brahmanas, no puedes ser guru. Pero Baladeva Vidyabhushana no era un brahmana. Raghunath Das Goswami, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta, Prabhupada. Hay muchos ejemplos. Sin embargo, hay gente que piensa así. Y ese es un ejemplo de bhakti cubierta de karma. Varnashrama es karma marga, parte del karma marga. Su idea era que el varnashram verdadero se basa en las cualidades que tenga cada uno, a pesar del nacimiento. In a very kind of broad sense, it gives some support for the Vaishnav life, the two Vaishnav life and Varnashram Dharma. At some points, they run on parallel lines. So where they run on parallel lines, Dharma take advantage of that cultural and social perspective. A veces norms va paralelo al bhakti y al Vaishnavismo Gaudiya, pero cuando se parten, ahí le damos precedencia al bhakti. En el lila de Chaitanya Mahaprabhu se ve el mismo ejemplo. Por ejemplo, él almorzó Había un brahmana de clase inferior a Chaitanya Mahaprabhu en Mathura que no debería haberle invitado a almorzar, pero cuando Chaitanya Mahaprabhu oyó que era discípulo de Madhavendra Puri, entonces le dio precedencia a este hecho. Si tenemos una institución, vamos a emplear a cada uno en consideración de sus propias cualidades. Entonces, Saraswati Thakur habló de esta forma sobre el Varnashram y también se dedicó mucho a propagar las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu. Nosotros somos todos seguidores de Siddhanta Saraswati Thakur, miembros del Bhaktivinoda Thakur Parivar. Deberíamos ser orgullosos de nuestro linaje. Entre todo linaje Gaudiya no hay ningún otro de que ser orgulloso, porque debido al trabajo práctico que se hizo en nuestro linaje, algo es saber lo que es Bhakti Rasa y filosofear sobre eso, discutir. Entonces, primero hay que sudar para Chaitanya Mahaprabhu, luego vamos a llorar. Primero tenemos que mojarnos del sudor por el mucho trabajo que hacemos en la misión y luego nos vamos a mojar de las lágrimas, de éxtasis y de gusto para el santo nombre. Any question? ¿Hay preguntas? Hare Krishna Maharaj, may I ask a question? You may. Thank you. So I have two questions, and one of them being, so Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Bhaktivinoda
Thakur, are there also Shakti Avesh avatars then? La Although pregunta de yeah, maybe it's not Krishnakneya that es, ¿se common, pueden but considerar actually they are Bhaktivinoda also, Thakur y Bhaktisiddhanta también como Shaktivesh In a avatar? broad sense, the Prabhupada dice, Vaishnava Guru Maharaj who dice, is empowered en un sentido muy amplio, do the el work of Vaishnava que Guru esté has an empoderado de Avesh, hacer el so, servicio del Guru, Guru Tattva. sí, es un So Avesh the del Guru Avesh means Tattva. empowerment. Avesh quiere decir At the same empoderamiento. time, Al mismo tiempo, there are, more technically speaking, hablando two types técnicamente, of Avesh avatars. I believe one is when Vishnu himself hay dos incarnates tipos de Shaktivesh avatar. Uno es as a cuando particular power of himself, Vishnu en persona se like encarna. the power Gyan Shakti. So Krishna Dvaipayana Por ejemplo, Vyas, el Jnana Shakti who wrote the Bhagavatam, de Vishnu from the traditional point of view, se is encarnó como the Vyasadeva. embodiment of the Es la Gyan Shakti of encarnación Bhagavan. del Jnana So Shakti he's de Bhagavan Bhagavan. himself, Entonces, manifested that power. Vyasadeva es And Bhagavan then the mismo. other type of Shaktivesh avatar is when a El otro Vaishnava tipo de Shaktivesh avatar is es empowered cuando un Vaishnava está by empoderado of Bhagavan de uno, Shaktis, like de uno Gyan de los Shakti, Shaktis de Bhagavan. Bhakti Shakti, Bhakti Phalana Shakti, Shakti, as may be the case. según el caso. And that is an empowerment that can be present for some time and then be withdrawn. Y ese es un empoderamiento que es presente durante un tiempo y luego se retira. We look at, Por ejemplo, what is his name? ¿cómo se llama? Parashuram Parashurama. was empowered, and at a certain time his power was withdrawn. Se empoderó y luego en su momento se retiró este poder. I think that we are a little bit more, let's say, not inclined to call every guru a Shaktivesh avatar, even though they're empowered to do. Yo no le llamaría a cada guru, no diría que cada guru es un Shaktivesh avatar. En el caso de Prabhupada, Sridhar Maharaj dijo que él era un Shaktivesh avatar. Way in which I'm talking about Shaktivesh, right? Wait a minute. But when asked by Govinda Maharaj, pero cuando Govinda Maharaj le preguntó a Sridhar Maharaj qué tipo de Avesh, y él dijo Nityananda Avesh, y dio muchos ejemplos por ver que Nityananda Prabhu empoderó a Bhaktivedanta Prabhupada. Particular, extraordinary, we hear it from Pujapad Sridhar Maharaj, and I think Yajavar Maharaj, another disciple. También lo oímos de Yajavar Maharaj. Perspective. So, I mean, we could say podríamos decir that Prabhupada was a Shaktivesh, but we tend not to at the same time. Que Prabhupada es un Shaktivesh, pero al mismo tiempo mejor que no. Creo que quiere decir Bhaktisiddhanta Prabhupada. Porque Shaktivesh tiene una connotación de querer decir Vishnu, más que devoto de Vishnu o Krishna. Entonces, no creo que Prabhupada mismo aceptaría. No, entonces sí se refería a Prabhupada. Él no aceptaría la definición de Shaktivesh avatar. Entonces pensamos que es una afirmación muy bonita de parte de Sridhar Maharaj y nosotros la tomamos en consideración. Y se puede pensar sobre eso de forma literal o no. Yo prefiero no, porque Prabhupada no lo aceptaría si lo escuchara. Entonces, estos son unos pensamientos sobre esto. Thank you. Gracias. Maybe I ask a second. But I'll say this about. Pero te digo esto sobre Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He was sent by Bimal Shakti. Que él fue enviado por Bimala Devi Shakti. Por Bimala Devi, su Shakti. Bhaktivinoda Thakur, I think, referred to him as the ray of Vishnu. A veces se le define un rayo de Vishnu. They're special.
Es gente muy especial. Y Bhaktisiddhanta hablaba de Bhaktivinoda Thakur como que también él fue enviado al mundo. Entonces no se puede decir lo suficiente And as far sobre as ellos. predictions go, Srila Prabhupada was kind of predicted, no? Y hablando de predicciones, también hay una predicción sobre Prabhupada, ¿no? Guru Maharaj dice, sí, en algún texto se dice que un Senapati, un gran general, vendría para promulgar el Vaishnavismo Gaudiya a otros países, pero esta predicción se puede aplicar a mucha gente. Durante los siglos le aplicaron esta predicción al hijo de Nityananda. Birchandra Goswami. Birchandra Goswami. Birchandra Goswami made a huge number of converts and outside of convirtió a mucha gente fuera del Bengal, entonces se considera a otros países. Pero Prabhupada también calza en la profecía de forma muy grande. Entonces se puede considerar como la general de la profecía. ¿Otras preguntas? Just briefly, Chittahari is saying Bhavishya Purana, if I remember correctly. Bhavishya Purana dice. Oh, the Bhavishya Purana, Dice Chittahari. That's a Purana of predictions. Es un Purana de predicciones. Bhavishyati quiere decir lo que ocurrirá. So Gaurangi Priya is asking in the chat, how many of the 64 maths that he established Gaurangi Priya are still running? pregunta en el chat, ¿cuántos de los 64 maths siguen en existencia? Y Guru Maharaj dice, yo también me lo pregunté y me gustaría visitarlos todos, pero no lo sé. Sé que hay uno en Burma. For different reasons. See what that's like. Because if you're living in India, porque si uno vive, if you're living in Mayapur, you might have to leave for a certain period. So you could just skip over to Burma and stay at the Gaudiya Math there. I was thinking, but anyway. En la India tienes que salir del país después de un cierto tiempo. Entonces pensé, cuando se me caduque la visa, me puedo ir al Gaudiya Math en Burma. And I've been to the Bagh Bazaar in Calcutta. So I've only really been to a few, but yo sé del Math en Mayapur. It's a lot. Yo solo visité algunas, pero sí, 64 son muchas. Write some article on that and to what extent, what constituted a moth, to what extent. The ones I visited, like in Madras, they were full on big, Los que visité yo, como el Math de Madras, eran templos muy grandes, algunos tal vez sean pequeños, pero no lo sé. Buena pregunta. ¿Algo más? Nos pasamos del tiempo. Entonces, guarden sus preguntas para la semana que viene. Debería estar en Madhuban. Entonces, les hablaré desde Madhuban. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanande. Srila Guru Maharaj ki jai.